Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Se va terminando la fase de grupos y hoy se definieron los dos clasificados del grupo A y los dos del grupo B en 4 partidos que han estado muy interesantes, muy emocionantes, donde los equipos prácticamente todos tenían chance de pasar a la siguiente ronda, se jugaban el todo por el todo. Se jugaron los partidos de manera simultánea del grupo A, del grupo B, pero al final solamente 2 de cada grupo se terminaron clasificando al final de esta jornada. Un eliminado sorpresa en el grupo B y otro que para mí en el grupo A yo no esperaba que pasara a la siguiente ronda y casi termina pasando como primero de grupo, pero al final, le terminaron arrebatando ese primer lugar. Vamos a empezar. No sé si empezar en el orden cronológico de horario en el que se jugó el día de hoy o en el orden de grupos. Vamos con el orden cronológico, ¿vale? Porque primero se definió el grupo B de este Mundial de Clubes. A primera hora se jugaron en simultáneo los encuentros entre el Atlético de Madrid contra el Botafogo y el Seattle Sounders contra el Paris Saint-Germain. Aquí el Atlético de Madrid, Botafogo y Paris Saint-Germain se jugaban la clasificación, los primeros, segundos puestos. El Seattle Sounders ya eliminado. Así que vamos primero con el partido entre el Atlético de Madrid y el Botafogo. El equipo español salió con Jan Oblak en la portería, Llorente, Lenglet, Lenormand y Javi Galán en la defensa. En el mediocampo, Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Rodrigo de Paul, Gallagher. Y en el ataque, 2 delanteros, puso Simeone, Julián Álvarez y Alexander Sorloth. Mientras que el Botafogo salió con John Víctor en la portería, en la defensa Alex Telles, Barbosa, Jair y Vitiño, en el mediocampo Gregore, Marlon Freitas y Alan, y en la delantera Savarino, Artur e Igor Jesús. Ok, el partido tuvo al Atlético de Madrid como principal dominador del juego, de la posesión del balón y de las mayores cantidades de ocasiones de peligro, pero no con mucha eficacia, muchas veces no con tanta claridad. Tenía el balón el equipo español, pero no supo en ningún momento cómo hacerle daño al equipo brasileño de manera clara. Le faltó, creo, eficacia también de cara al gol, porque justamente en ese partido el Atlético de Madrid sabía que tenía que ganar por una diferencia de 3 goles para poder pasar como segundo de grupo al menos y eliminar al Botafogo. Pero el único gol del partido llegó demasiado tarde, así que ya no le bastó para poder ganar el encuentro por la diferencia de gol que necesitaba. Y se terminó yendo a casa en la que es para mí la eliminación más sorpresiva de esta primera ronda. Yo en la previa en ese episodio de predicciones les dije que veía el Atlético de Madrid pasando como segundo de grupo. Por ahí el Botafogo podía dar la sorpresa, pero yo creí que el Botafogo podía dar la sorpresa ganándole al Atlético de Madrid. Al final dio la sorpresa, pero ganándole al Paris Saint-Germain y perdió contra el Atlético, pero aún así se terminó quedando fuera en este grupo que se definió con un triple empate de 6 puntos. Pero bueno, vamos primero ya al partido del Atlético de Madrid, repasar un poco lo más interesante que ocurrió. Al inicio nada más, minuto 10, Savarino tuvo la ocasión para abrir el marcador a favor del equipo brasileño en un balón largo que recibe bien. Trata de rematar cruzado al palo izquierdo, pero Oblak se tira de muy buena manera y termina atajando el tiro del jugador del equipo brasileño. Y esta iba a ser la mayor tónica del partido prácticamente. El Atlético de Madrid dominando, el Botafogo tirado atrás defendiéndose y el equipo de Simeone intentando generar algún tipo de peligro. Mientras que el equipo de Brasil, el Botafogo, iba a aprovechar los contraataques donde le generó cierto daño al equipo español. Como el minuto 15 nuevamente de contraataque sale, Alan le pega, se termina desviando en el defensa del Atlético de Madrid. El balón se desvía, pasa cerca de la portería de Oblak, del poste superior,
pero se terminaba yendo desviado. Luego el Atlético lo iba a intentar con un remate de Gallagher al 17 que se iba por arriba. Luego un tiro de Paul que embolsaba fácil el portero del Botafogo, John Víctor. Luego Julián iba a tener una casi al final del primer tiempo. Recibe de Rodrigo de Paul en el área, remata pero le terminan bloqueando bien el tiro. Y ya cuando estaba por terminarse el primer tiempo, a Julián Álvarez lo pisan en el área. Y es penal, o sea, si ves nada más la jugada de Julián Álvarez, es penal. Pero el árbitro, cuando lo llaman del VAR, iba a chequear el posible penalti. En la jugada previa a que Julián Álvarez reciba el balón de Sorloth, que se la baja de cabeza, se ve que el noruego empuja a un jugador del Botafogo, hay un contacto para desestabilizar al defensor. Así que el árbitro por esa jugada termina invalidando la siguiente, que sería la del penal. O sea, es penal, pero la jugada previa es una falta, por lo tanto se anula. Y simplemente cobra tiro libre a favor del Botafogo. Por lo tanto, el partido continuaba, nos íbamos al descanso con este 0-0. El penal, si hubieran cobrado penal, ¿hubiera cambiado el partido? Sí, porque el Atlético de Madrid, si cobraban el penal y si el Atlético lo convertía, se hubiera ido ganando 1-0, sabiendo que necesitaba 2 goles más y salía pues un poco más tranquilo a tratar de no estar con esa ansiedad que la tuvo todo el partido el equipo de Simeone porque no conseguía meter el gol. Hubieran cambiado las cosas, pero al final, por esa falta, el partido continuó 0-0. Luego, bueno, Simeone hizo cambios, entró Griezmann, pero aún así le costó al Atlético conseguir el tanto. Hay un córner al minuto 55 donde el arquero del Botafogo sale un poco de manera imprudente, saca el puño y por poco no le comete penal al Atlético de Madrid. Ya se ha visto muchos estos penales donde el arquero sale con el puño en el córner intentando rechazar. Creo que en el Mundial, sin ir muy lejos, hubo un penal así, en el Argentina contra Polonia, si no me equivoco, cuando Szczęsny sale a intentar rechazar el balón, pero le termina dándole en la cabeza a Messi, si no me equivoco. Otro jugador, creo que fue Messi. En fin, fue una jugada parecida y el árbitro cobró penal justamente porque el arquero sale de manera imprudente y si le da con el puño en la cabeza, claramente va a ser tiro penal. Luego al minuto 60 tiene otra ocasión el Atlético, esta vez Griezmann por la izquierda, se va metiendo al área, se escabulle por la línea de cal casi, saca el remate al primer palo del portero, pero John Víctor termina tirándose bien y evitando que la pelota se le cuele en la portería. Luego al minuto 61 se va Angelito Correa por la derecha, manda el centro y Sorloth cabecea, pero su tiro se termina yendo desviado por el palo derecho de la portería del Botafogo. Después, minuto 64, De Paul agarra un rebote de tiro libre, pero la termina mandando demasiado desviada. Luego al minuto 67 de una contra el Botafogo se la termina dejando Igor Jesús, que entra bien, le gana al jugador del Atlético de Madrid, remata de primera, pero Oblak respondía bien en el primer palo para evitar el tanto del Botafogo que lo hubiera eliminado prácticamente el Atlético de Madrid de manera instantánea y el Botafogo se hubiera quedado con ese primer puesto del grupo. Luego al minuto 81 Montoro también tiene una chance para el Botafogo ya de contra porque el Atlético de Madrid estaba totalmente jugado. Montoro la termina mandando cerca al palo derecho de Oblak. Y ya en el final del partido iba a tener una chance más el Atlético. Angelito Correa centros de la derecha de nuevo y Griezmann que la toca y se termina yendo cerquita, pero la fallaba y el Atlético no hacía gol de ninguna manera. Ya al minuto 86 iba a llegar el primer y único tanto del partido, la agarra bien Correa en el borde del área, remata, rebota el balón en la defensa del Botafogo, la agarra Julián Álvarez y se manda un tremendo jugadón por la izquierda, se gira, engancha, saca el centro y finalmente le queda a Griezmann que remata de primera de zurda, ponía el 1-0 pero ya demasiado tarde. Al minuto 87 del partido el Atlético de Madrid recién conseguía el primer gol de los 3 que necesitaba para meterse en la siguiente ronda. Al final no lo consiguió, quedó 1-0 y tras este resultado se termina quedando eliminado, a mi parecer de manera sorprendente,
porque si bien no había ganado ningún título en la temporada, había mostrado un buen nivel el equipo de Simeone, había competido bien. En la Champions, por ejemplo, se quedó eliminado por penales. En la Liga la perdió prácticamente cuando se enfrentó al Barcelona en esos duelos directos. Pero compitió bien y creí que en este grupo podía hacer más. Y al final, pues ha terminado decepcionando, entre comillas, porque ha sido un grupo en el que los tres equipos más poderosos, que eran el PSG, el Atlético de Madrid y el Botafogo, han terminado con 6 puntos. Y digo entre comillas porque el Atlético se termina quedando fuera por diferencia de goles. Y es que ha sido un grupo muy raro, muy poco común de ver cómo entre los tres se han ganado los duelos y al final han demostrado que el fútbol no es una regla de tres, no es si A le ganó a B y C le ganó a A, entonces C le tiene que ganar a B. No es así, hoy día se ha demostrado eso en el fútbol. Y en el Mundial de Clubes pues hemos tenido esta muestra porque el PSG le ganó al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid le ganó al Botafogo y el Botafogo le ganó al Paris Saint-Germain. El Botafogo ha hecho hasta ahora una buena fase de grupos, pero bueno, sí se le notó que cuando se enfrenta a un equipo que le tiene el balón, se tira atrás. Y hoy lo vimos contra el Atlético de Madrid, lo vimos contra el Paris Saint-Germain y contra el París hicieron un despliegue total, no le quito el mérito, pero el París tampoco encontró la forma de entrar. O sea, el Botafogo es un equipo que se defiende bien. Igual, yo creo que si se vuelven a enfrentar Paris Saint-Germain y Botafogo, el Botafogo ya no le vuelve a ganar en los próximos... Si se enfrentaran 10, 20 veces, el Botafogo no creo que le vuelva a ganar en esos partidos. Fue uno de esos partidos, creo, medio raros, pero el Botafogo tiene todo el mérito. Aquí contra el Atlético de Madrid, no sé si fue la estrategia del equipo brasileño tirarse atrás o por la necesidad del Atlético que salió con todo a tener el balón, lo obligó al Botafogo a buscar la estrategia del contraataque. En fin, ha sido un grupo raro y al final el Paris Saint-Germain ha quedado como el líder de este grupo B porque le ganó al Seattle Sounders y hacia allá vamos, al partido del equipo francés dirigido por Luis Enrique contra el Seattle Sounders. El Seattle Sounders salió con Frey en la portería, en la defensa Roldán, Bell, Ragen y Nouhu. En el medio campo Roldán también, el otro Roldán, Christian Roldán, el estadounidense. El defensa es Alexander Roldán, salvadoreño. Acompañando a Roldán, el estadounidense, en el medio campo estuvo Vargas. Más adelante Kent, Rusnak y Rothrock. Y como delantero centro Ferreira. Mientras que el París salió con Donnarumma en la portería, en la defensa Nuno Méndez, Pacho, Marquinhos y Hakimi, en el mediocampo Vitinha, Fabián Ruiz y Rubén Neves, y en el ataque Kvaratskhelia, Mayulo y Doué. Prácticamente el equipo de gala. El París también salió con todo a intentar golear porque se la estaba jugando también. Al final todos han terminado con el mismo puntaje. Y el París sabía que tenía que salir a golear al Seattle Sounders, que no es fácil el equipo estadounidense. Lo hemos visto en sus dos primeros partidos, que es un equipo que aguanta bien, te resiste bien, pero al final la falta de calidad hace que pierda los partidos, porque yo pienso que estos tres encuentros, el Seattle Sounders los ha competido bien, se puede ir con la frente en alto. Su hinchada para mí una de las mejores de Estados Unidos, como están ahí haciendo el aguante todo el partido. Pero al final se ha visto que en las ocasiones que ha tenido el equipo estadounidense no tiene jugadores de calidad para definir y los goles que no hacen, pues cuando se enfrenta a rivales fuertes, sí que se los terminan haciendo. Al minuto 10 iba a tener la primera chance clara del partido del Seattle Sounders, tiro libre y cabezazo que se iba cerca al palo derecho de Donnarumma. Y después de eso, podríamos decir que el Paris Saint-Germain fue el equipo dominador, 72% de posesión, varios remates al arco, aunque el Seattle Sounders le respondió de contra, no se amilanó, pero el París tuvo las más claras, obviamente. Minuto 12, remate de Doué, que termina atajando bien Frey, saca la mano ahí para mandar el tiro por encima de la portería. El París seguía con la posesión del balón, lo iba a intentar al minuto 15 con un remate lejano de Doué, nuevamente, que atrapaba fácil Frey. Remate bajo, raso, muy suavecito, que podía atrapar fácilmente. Minuto 16, nuevamente Kvaratskhelia intentaba desde el borde del área, enganchándose a la derecha,
pero Frey nuevamente embolsaba la pelota y se quedaba con el balón. Al minuto 19, Donnarumma, buen portero, pero siempre se manda estas macanadas, casi la lía nuevamente. Le juegan un balón que debería haber dominado, sacado rápido, aunque también le complican un poco, es un balón, una comba, pero Donnarumma la baja a tiempo. Pero cuando llega a presionarlo el jugador del Seattle Sounders, Donnarumma quiere salir jugando, haciendo el lujito, enganchando, le quitan el balón, se la deja a Ferreira que llegaba por la derecha. Y aquí hablo de la falta de calidad. Si tu delantero centro recibe un balón tras un blooper del portero y está prácticamente con la portería vacía para simplemente meterla, colocarla y con buena calidad, pero la falla y la manda por arriba, eso habla mucho de por qué el Seattle Sounders, a pesar de competir bien, queda de ver muchas veces. Y en este Mundial de Clubes se ha visto. Luego al minuto 30, otra vez jugada del Paris Saint-Germain, muy bien. Pared ahí en el área y Doué termina rematando nuevamente. Estuvo bastante activo el jugador francés. Saca el remate al palo izquierdo de Frey, que se lanza y embolsa la pelota nuevamente para evitar el primer tanto del Paris Saint-Germain. Al minuto 35, tiro de esquina para el Paris Saint-Germain. Lo hace Nuno Méndez, manda el centro, rechaza la defensa del Seattle Sounders, le queda Vitinha que remata, se desvía en Kvaratskhelia de casualidad y el balón termina entrando en la portería de Frey. Parece que es el gol de Vitinha, pero en la repetición se ve que choca en la espalda de Kvaratskhelia. Incluso cuando están celebrando, Kvaratskhelia se señala la espalda. Él quiso quitarse para que no interfiera en el tiro de Vitinha, pero al final ese desvío terminó descolocándolo al portero y el París ya ganaba por 1-0. Al minuto 45 estuvo cerca el Paris Saint-Germain de aumentar el marcador, porque Hakimi llega por la derecha, remata el primer palo, pero se le termina yendo desviado por ese lado izquierdo de la portería. Luego, al minuto 56, Kvaratskhelia agarra por la izquierda, se va, engancha, se va hacia afuera, saca el centro, le queda a Doué que saca el zurdazo, pero se barre bien el jugador del Seattle Sounders. Fue Nouhu, creo, que se barre y bloquea el tiro, porque hubiera sido gol seguro. Doué la iba a colocar ahí al palo izquierdo de la portería, pero bloqueó a tiempo el jugador del Seattle Sounders. El partido seguía 1-0 y el París sabía que estaba en riesgo de que por ahí se hicieran más goles en el otro encuentro y se quedara fuera del Mundial. Así que seguía intentando poner el 2-0 y no lo iba a conseguir sino hasta el minuto 66. El Seattle Sounders, bueno, todo nace de una jugada del Seattle Sounders, hay que hacer énfasis. Se demora en definir el jugador, quiere enganchar, le roban el balón y el PSG termina saliendo de contra súper rápido. Se va Barcola por la izquierda, engancha, termina mandando el centro y finalmente le queda a Hakimi, que como ya hemos visto en la final de la Champions, por ejemplo, llega mucho como delantero centro. En su posición de lateral derecho siempre se va moviendo hacia la izquierda hasta que termina ocupando ese lugar en el área y sorprendiendo a todos porque no lo pueden tomar de referencia, y marcaba el 2-0 en el partido. Luego, al minuto 85, el PSG casi marca el tercero. Barcola se le deja a Nuno Méndez. Y cuando iba a poner el tercer gol, Zaïre Emery, que prácticamente simplemente tenía que meterla ahí debajo del arco vacío, el jugador de Seattle Sounders llega y la saca en la línea y salva pues la goleada. El partido al final quedó 2-0 y como ya habíamos hablado y comentado anteriormente, el París pasa como líder de grupo. Si nos vamos ya al análisis de la tabla, los tres equipos, el Paris Saint-Germain, el Botafogo y el Atlético de Madrid, quedaron con 6 puntos. Los tres ganaron 2 partidos cada uno. El PSG le ganó al Atlético de Madrid y al Seattle Sounders. El Botafogo le ganó al PSG y al Seattle Sounders. Y el Atlético de Madrid le ganó al Botafogo y al Seattle Sounders. Así que, como habíamos repasado hace unos episodios, los criterios de desempate entre los tres, se iba a dar una especie de triangular. Como los enfrentamientos directos estaban muy igualados, ya nos íbamos a la diferencia de gol, donde el París quedó primero por tener más 5. Valieron mucho esos 4 goles que le hizo en la primera fecha el Atlético de Madrid. El Botafogo quedó con más 1.
ya que sus partidos los ganó con un gol de diferencia. Le ganó 2-1 al Seattle Sounders, 1-0 al Paris Saint-Germain, y el que perdió contra el Atlético de Madrid lo perdió por un gol también. Así que estuvo bastante equilibrado en su conteo de goles anotados y recibidos, y el Atlético de Madrid terminó con -1, por eso se quedó en el tercer lugar y eliminado de este Mundial de Clubes. Al final al Atlético de Madrid sí que le pesó recibir esos 4 goles en la primera fecha, o sea, hasta el Seattle Sounders y el Botafogo le resistieron mejor al PSG que el propio Atlético de Madrid. En fin, se queda fuera el equipo de Simeone. Como digo, podría ser considerado una decepción o fracaso entre comillas porque quedó con el mismo puntaje, pero sí, si algo le podrían recriminar es, no sé, tal vez en el primer partido el haber recibido esos 4 goles del Paris Saint-Germain. Así que van a estar en la siguiente ronda el Paris Saint-Germain y el Botafogo. Y más tarde íbamos a conocer a sus rivales, porque en el turno estelar de la noche se definía el grupo A. El Inter de Miami jugaba contra el Palmeiras de Brasil y el Oporto de Portugal jugaba contra el Al-Ahly de Egipto. Los 4 equipos aquí también tenían chances de clasificar a la siguiente ronda, pero el Palmeiras y el Inter de Miami llegaban un poco más cómodos. Ayer decíamos al final del episodio que al equipo brasileño y al estadounidense les bastaba con un empate para que pasaran los dos, y eso fue lo que hicieron. Igualmente, aunque uno hubiera perdido, hubiera sido en vano porque el Porto y el Al-Ahly pues han estado tan mal en este Mundial de Clubes que ni siquiera se han podido ganar entre ellos. Así de mal han estado los dos equipos. Vamos a repasar primero, el partido entre el Porto y el Al-Ahly, que fue el que tuvo dentro de todo más goles. O sea, en el partido del Inter de Miami hubo 4 goles, pero en el del Porto y el Al-Ahly hubieron 8. Vamos a este partido primero, que fue el que dejó eliminado a ambos. El Porto salió con la siguiente alineación: Claudio Ramos en la portería, Eustaquio, Pedro y Marcano en la línea de defensa, João Mario, Varela, William Gómez y Moura en el mediocampo, y en el ataque Vieira, Mora y Dani Namazo. Mientras que el Al-Ahly salió con El Shenawi en la portería, Ahmed Kouka, Mohamed, Dari y Hani en la defensa, Ben Rondane, Fati y Siso en el mediocampo, y Trezeguet, Abou Ali, que metió un hat-trick el día de hoy, y El Shahat en el ataque. Partido que quedó 4-4. Partido algo raro porque los dos equipos pues les había costado marcar. El Al-Ahly ya no había metido ni siquiera un gol en los 2 primeros partidos porque tenía una definición fatal, lo habíamos hablado. No tenían nada de eficacia de cara al gol, a pesar que generaban buenas ocasiones, terminaban fallando todas y no metían ni una. Y el Porto solo había marcado un gol en el partido pasado y de penal fue, el de Samu Omorodion. Que dicho sea de paso, sorprendió que el delantero estrella del Porto no fuera titular. Pero igual, el partido fue bastante frenético, o sea, fue una locura de goles. Minuto 15 se iba a poner en ventaja el Al-Ahly. Namazo se equivoca al dar el pase hacia atrás, le queda a Fati, que conduce una corta distancia y al final mete un buen pase para Abou Ali, que se mete por la izquierda al área y termina definiendo cruzado al palo izquierdo del arco del Oporto. Casi se le va, pero termina definiendo bastante pegadito al palo, y de esta manera ponía el 1-0 en el partido. El Porto totalmente desconocido en este Mundial de Clubes, la verdad. Me decepcionó completamente. Sé que no estaba en su mejor temporada, pero es un equipo que compite bien. Y así se metió estos errores. Y el Al-Ahly ya ganaba por 1-0. Al minuto 23, un golazo de Mora para empatar el partido, ponerle 1-1. La recibe fuera del área, va enganchando,
se va metiendo hasta que llega y queda cara a cara contra el portero y encima lo venían presionando desde atrás y define bastante bien porque también lo engancha el portero hacia afuera y termina definiendo para poner el 1-0. Este Mora tiene bastante futuro, creo yo. Ha sido de los más destacados del Porto, por no decir para mí el más destacado, el mejor jugador del Porto en esta breve participación que ha tenido en este Mundial de Clubes. Minuto 45, Siso recibe en el área y Fabio Vieira lo termina tocando por atrás, lo desestabiliza y el árbitro cobraba penal a favor del Al-Ahly. No podían creer los jugadores del Porto, pero bueno, así era. Sí era un penal bastante claro. Así que Abou Ali iba a ser el encargado de rematarlo, tiraba al palo derecho, el portero se lanzaba al palo izquierdo y el equipo egipcio se ponía al minuto 46, o sea, 46 del primer tiempo, minutos agregados. El equipo egipcio se iba ganando por 2-1 al descanso, en un estadio que estuvo cubierto de las camisetas rojas en las tribunas, muchos hinchas egipcios que llegaron para apoyar a su equipo en estos 3 partidos de la fase de grupos. Y que bueno, no lo van a poder ver en la siguiente ronda debido a este empate que los dejó eliminados de la competencia. Y nos vamos ya al segundo tiempo. Minuto 50, iba a empatar el Porto. William recibe en la izquierda, va enganchando hacia la derecha, se va metiendo un poco y engancha al final para sacar un derechazo desde el borde del área al palo izquierdo, la termina colocando muy bien. Y el Porto con otro golazo, al igual que el primero, empataba el marcador y ponía el 2-2 en el partido. Pero el partido iba a entrar en un estado de locura total porque al minuto 51, al minuto nada más que había hecho el gol el Porto, iba a venir Hani por la derecha, sacaba el centro y Abou Ali iba a marcar su hat-trick con un tremendo cabezazo, se elevó como un delantero 9 con todo el aura del mundo y terminó cabeceando para meter el balón en la portería y poner el 3-2 en el partido. La alegría del empate al Porto le duró muy poco en ese momento porque el delantero egipcio, o sea, de verdad, miren el gol con toda el aura que salta para cabecear y poner el 3-2 a favor del cuadro egipcio, que ya ganaba este partido y soñaba con poder clasificar a la siguiente ronda. Qué golazo, de verdad, qué golazo de cabeza. Es de esos goles de cabeza que tú quieres verlo en foto para ver cómo se eleva y cómo le pega en este caso ahí al palo derecho del portero, que simplemente se queda parado y nada puede hacer para evitar el tercer tanto. Y al minuto 52, sí, así como están escuchando, se metieron 3 goles en 3 minutos. Tiro de esquina para el Porto, Fabio Vieira y Samu Morión dice: Abou Ali cabecea y mete gol, pues yo también puedo. Yo también soy un delantero grande que puede saltar en el área, ganarles a todos y meter gol de cabeza. Así lo hizo el jugador de la selección española, que se elevó y cabeceó a la parte izquierda ahí de la portería y ponía el 3-3. La ventaja también le duró muy poco al equipo egipcio. Locura de partido, 3 goles en 3 minutos, al 50, al 51 y al 52. Como decía el comentarista, si, si dijiste, bueno, comenzó el segundo tiempo, me voy a demorar unos 10 minutos y después prendo para ver, pues en esos minutos te perdiste 3 goles del partido, 3 golazos. Sin embargo, al minuto 64 iba a llegar el cuarto gol del Al-Ahly. Ben Rodane recibe en el borde del área y saca un derechazo también al palo izquierdo de la portería del Porto. Se lanza a Claudio Ramos, pero no llega. Y cuando el portero vuela para ver si llega y le colocan bien el balón, es un golazo, porque para la foto, para la imagen también queda muy bien. Nuevamente se ponía en ventaja el Al-Ahly y ganaba el partido 4-3. Era una locura este encuentro. Tener ocasiones el Al-Ahly para sentenciar el partido, pero no lo hizo. Y al final, al minuto 88, Pepe tiene el balón, conduce un poco y dice: bueno, estamos aquí, se acaba el partido, tenemos que intentar hacer un gol como sea. Saca el remate y marca un golazo. Lo coloca al palo derecho, nada puede hacer el portero. Y el equipo de Portugal terminaba empatando el partido 4-4. Este iba a ser el resultado final. Se notaba que ninguno de los dos se quería ir, pero tanto fue esto que empataron y se terminaron yendo los dos. Pues lamentablemente para ellos, el Porto para mí una total decepción. Y el Al-Ahly, que para mí, como les mencionaba en la previa cuando grabé el episodio
hace una semana más o menos, un poco más de una semana, les decía, para mí la Lali puede ser la sorpresa de este grupo. Y jugó bien, compitió bien, pero le faltó mucho en definición. O sea, ese partido contra el Inter de Miami en el debut del Mundial, o en la apertura del Mundial, el primer partido, el Al-Ahly podría haber sido ganando 1-2-0 en el primer tiempo contra el Inter de Miami, pero se falló incluso un penal. Y que no hayan podido hacer gol de ninguna manera y ni siquiera aprovechar un penal que tuvieron, ya hablaba mucho de la falta de eficacia que iban a tener. La tuvieron en este partido, pero ya fue demasiado tarde tal vez. Ese primer encuentro era clave. Si hubieran ganado ese primer tiempo contra el Inter de Miami, las cosas probablemente hubieran sido diferentes, pero al final no pudieron hacerlo y este empate los deja fuera a ambos. Porque en el otro partido clave de este grupo tuvimos al Inter de Miami enfrentándose al Palmeiras. Vamos con las alineaciones de este encuentro. El Inter de Miami salió con Ustari en la portería, que está haciendo un muy buen mundial de clubes. En la defensa estuvieron Weigand, Áviles, Falcon y Allen. En el mediocampo, Allende, Redondo, Solari, Busquets y Segovia. Y en el ataque, Lionel Messi y Luis Suárez, que marcó un golazo recordando sus mejores tiempos como delantero top mundial. Mientras que el equipo brasileño del Palmeiras salió con Weberton en la portería, Piqueres, Murilo, Gómez y Marcos Rocha en la defensa. En el mediocampo, Lucas Evangelista y Ríos. Más arriba, Torres, Rafael Veiga y Esteban. Y en el ataque, el Flaco López. No sé qué decir, porque yo en la previa les había dicho, el Inter de Miami para mí queda último, pero bueno, me ha callado la boca. Así es el fútbol, uno puede opinar y cuando graba contenido de este tipo de fútbol y dice lo que puede pasar, al final, cuando no sucede, te callan la boca y está bien y hay que saber llevar eso. Y el Inter de Miami me cayó la boca en este mundial, hasta el momento, porque ya para mí el hecho de que el Inter de Miami haya clasificado ya es un gran logro, porque yo no lo veía ni siquiera como tercero de grupo, pero ha terminado pasando como segundo y por minutos no pasa como primero. Y me estaba preguntando mientras veía el final del partido qué le sucede al Inter de Miami, porque en la MLS a veces le vemos carencias que le faltan, tal vez a veces lo superan en ritmo. Incluso en el primer partido de este mundial le vimos en ese primer tiempo siendo totalmente superado por el Al-Ahly y que le generó por todo lado, como ya les había comentado, pero no pudo meter el primer gol y el Inter Miami se aferró a eso para no perder ese partido. Y después contra el Porto le termina ganando a un equipo europeo. Yo sé que tiene a Messi, tiene a Suárez, tiene a Busquets, pero ya no están en su mejor momento en el tema de ritmo. Y sé que tiene la calidad que han definido los partidos. Con la calidad hoy día también Suárez lo hizo con ese golazo. Pero estos jugadores cuando bajan el ritmo, por lo general para que te sigan rindiendo, necesitan un equipo que corra mucho, que tenga intensidad. Y el Inter de Miami, el resto de jugadores, para mí no lo tiene. Pero en este mundial me parece que están tirando bastante del juego de posesión, de tener el balón y les está funcionando muy bien. Sobre todo si tienes a Busquets como eje, puedes manejar el balón y tratar de controlar al rival, que te puede superar en físico, en ritmo, pero tú con el balón puedes ahí equiparar un poco las cosas. Y eso fue lo que hizo el Inter de Miami, que para mí sorprendentemente le ha competido muy bien al Porto y ahora al Palmeiras. Yo ayer les decía, el Palmeiras yo veo que le va a ganar al Inter de Miami porque lo veo mejor, porque lo veo con más ritmo, más desequilibrantes, pero el Inter de Miami se le plantó y casi le gana. Bueno, ya vamos al partido, luego seguimos hablando. Minuto 4, córner para el Palmeiras, centro y el paraguayo Gómez termina saltando, cabecea pero Ustari atrapa el balón, lo embolsa y se aferra bastante bien al cabezazo del capitán del Palmeiras. Luego al minuto 11, Messi recibe en el área, ahí reclama un penal, no se lo cobra, el Palmeiras agarra de controla, hasta ese momento parece controla bien el Inter de Miami, recuperando el balón, se la deja a Ustari, y Ustari quiere salir jugando, pero termina rematando
y el jugador del Palmeiras ahí trata de agarrarla, pero rebota en su pierna también y el balón termina yéndose fuera, pero por poco Ustari se manda uno de los bloopers del Mundial, que hasta ahora no recuerdo si ha habido un blooper así tan cantado. Donnarumma casi se manda también uno el día de hoy, y Ustari también, pero al final los rivales pues no lo aprovecharon. Y al minuto 16 iba a llegar el primer tanto del partido, un gol de contra bastante bueno, rechaza la defensa del Inter de Miami, lo que había comenzado como un ataque del Palmeiras. La baja muy bien Luis Suárez en el medio campo con toda la categoría. Ya no tendrá el físico de antes, pero ahí, paradito, muy bien, agarró de cabeza, la bajó bastante bien. Le quedó a Allende, que se va solito. El jugador que lo perseguía, que era Murilo, intenta seguirlo, pero se lesiona. Y no simplemente se hace lesionado para decir, bueno, me ganó en velocidad. No, de verdad se lesiona porque ahí mismo tiene que salir sustituido. Le tira atrás, creo, se termina tirando y Allende pues ya queda totalmente solo y define ahí al palo izquierdo del portero Weberton, que nada puede hacer, y el Inter de Miami ganaba 1-0. Como les decía, no sé qué le pasó al Inter de Miami, que tuvo un nivel muy bueno en estos partidos contra el Porto y el Palmeiras, rivales que a priori son superiores, pero el equipo estadounidense lo ha hecho bien. Al minuto 32 se equivoca nuevamente en la salida. Creo que Ustari lo complica un poco a Falcon, que intenta jugar rápido, la termina perdiendo. El Palmeiras la toca bastante rápido, le queda a Torres por la izquierda, que saca el zurdazo ahí con unos defensas delante, pero lo saca muy bien. Sin embargo, el balón termina pasando bastante cerca al palo izquierdo de la portería de Ustari. Después, antes de terminar el primer tiempo, hay una jugada que parecía penal para el Palmeiras, pero al final no fue. También error del Inter de Miami en salida, que bueno, tiene sus carencias, como digo, pero los rivales, pues, no sé, no han sabido cómo enfrentar esas contras, esas jugadas puntuales que tiene el equipo estadounidense. Y han terminado pues dejando que le hagan los goles. Pero el Inter de Miami sí se notó que cuando lo presiona un equipo bastante pues físico, muy lanzado como el Palmeiras, en este partido se notó que lo obliga a que cometa errores. Y ahora que se va a enfrentar al PSG en los octavos de final, el París lo va a asfixiar. Igual, no sé, por como viene el Inter de Miami, el París ya se mandó uno una de las mayores sorpresas del Mundial perdiendo contra el Botafogo. No me sorprendería que el Inter de Miami le gane al Paris Saint-Germain, pero ya, a ver, siendo objetivos, el París creo que tiene gente para aprovechar estos errores. Y lo del Botafogo, si se juega nuevamente un PSG-Botafogo, el París ya no pierde ese partido. O creo, ¿no? Porque ahora se vuelven a ver las caras, no sé, en una final y el Botafogo le vuelve a ganar al PSG. Es que este mundial me está recordando bastante a Qatar 2022, incluso en la Eurocopa, donde hubieron varias sorpresas en la fase de grupos, en los octavos, pero luego las cosas al final pues hacen que los equipos grandes terminen ganando los títulos. Luego al inicio del segundo tiempo Messi va a tener una ocasión, remata el arco que atrapaba fácil Weberton. Minuto 52, Ignacio Tadeo recibe muy bien un balón de contra, se va solo, lo persiguen, los del Palmeiras no lo logran alcanzar, pero creo que sí lo obligan a tirar rápido. Weberton también sale, le achica el espacio y su remate se va bastante cerca por el palo derecho de la portería de Palmeiras y casi el Inter de Miami convertía el segundo gol. Minuto 58, Messi recibe fuera del área y termina sacando un tremendo tiro que pasa cerquita del palo superior de la portería de Weberton y el Inter de Miami perdonaba el 2-0. Minuto 64, el estadio enardecido, gritando de éxtasis por la victoria del Inter de Miami, por cómo estaba dominando el juego, tocando el balón, y el Palmeiras no se encontraba ese partido. Y esto se iba a secundar con el gol de Luis Suárez. ¿Qué digo? Golazo del uruguayo, que recibe ahí en el medio campo, se la quieren quitar, se tropieza un poco, se recupera, termina yéndose de uno, termina yéndose de dos, ya en el área termina sacando un zurdazo al palo derecho de Weberton, que por más que sale no puede evitar el tanto del jugador uruguayo. Y ese fue un gol con sello de Luis Suárez, como le veíamos en el Ajax, en el Liverpool, esos goles con tiros al primer palo. De hecho, de niño yo tengo esos recuerdos de los goles de Luis Suárez bastante fáciles de reconocer, que recibe ahí en el área, engancha hacia un costado y termina sacando el remate al primer palo
para poner el gol, pues, y en este caso, en este partido, el 2-0. Qué golazo de Luis Suárez, de verdad. Me recordó sus mejores tiempos jugando en la élite de Europa. Luego al minuto 69 Estevao recibe por la izquierda, va enganchando bien, se va yendo hacia el medio y termina sacando el remate que se va desviado y se perdía el descuento para el Palmeiras. Minuto 80 y va a llegar el descuento del equipo brasileño. Paulinho la baja de cabeza, se la deja a Alan, que se la devuelve con un pase filtrado. Muy vivo Paulinho, que nuevamente se mete al área para recibir y termina definiendo con la derecha cruzado a la portería de Ustari para poner el 2-1 y el descuento del Palmeiras, que soñaba pues con empatar el partido y no clasificar como segundo para no encontrarse al Paris Saint-Germain. Y lo iba a conseguir ya al minuto 87. El Inter de Miami ya se le notaba pues el cansancio, el despliegue que había hecho, y el Palmeiras estaba sobre ellos intentando conseguir el empate. Hasta que pues mandan el centro al área, rechaza Falcón de cabeza, por el rebote le queda a Mauricio, que pues remata bastante fuerte al centro de la portería Ustari, que nada puede hacer, se queda ahí parado ante tremendo tiro. Y el Palmeiras logra empatar el partido en el final ya del encuentro, en esos 10 últimos minutos. Aprovechó que el Inter de Miami bajó el ritmo, que ya se cansó, que ya no tenía pues esas energías para controlar tanto el balón, y al final con jerarquía esas dos oportunidades las termina concretando en gol. Y pues el Palmeiras puede celebrar este empate como una victoria, porque en la siguiente ronda evita al Paris Saint-Germain, pero no a un rival de casa. Vamos a tener partido brasileño, partido del Brasileirão entre el Palmeiras y el Botafogo en octavos de final. Qué locura. Y el Inter de Miami se enfrenta al PSG de Luis Enrique, que en su momento tuvo a Suárez, a Messi, a Busquets en el Barcelona, incluso Jordi Alba, aunque Jordi Alba no está jugando mucho porque está lesionado, pero los tuvo ahí y ahora se va a enfrentar a ellos. Obviamente con un Paris Saint-Germain que parte como favorito. En este grupo A, el Palmeiras quedó líder con 5 puntos. El Inter de Miami también tuvo 5 puntos, pero quedó segundo porque el Palmeiras tiene más 2 de diferencia de gol. Palmeiras marcó 4 y recibió 2 justamente en este partido. Y el Inter de Miami marcó 4, pero recibió 3. Así que Palmeiras queda con más 2 y el Inter de Miami con más 1. El grupo B también pueden ver que se definió por tema de goles la clasificación, y aquí se ha definido por tema de goles el primer y el segundo lugar. O sea, eso habla de lo parejo que está haciendo esta fase de grupos. En tercer lugar quedó el Porto con tan solo 2 puntos, y ya les digo, junto con el Atlético de Madrid, pero más el Porto, la excepción de este Mundial de Clubes, aunque no llegaba en su mejor momento. No te puedes ir así sin ganar ni un partido, siendo uno de los equipos más importantes de Portugal y compitiendo en Champions. Aunque esta temporada no lo hizo, no ha estado bien, pero me esperaba más porque el Porto siempre tiene jugadores interesantes, tenía una plantilla yo creo competitiva, pero al final bueno, ha terminado decepcionando, se queda con 2 puntos y menos 1 de diferencia de gol, mientras que en cuarto lugar está el Al-Ahly también con 2 puntos, pero menos 2 de diferencia de gol. En este grupo, sí, y al igual que en el otro, como todos estaban empatados en puntos y sus enfrentamientos directos empataron, pues al final se tuvo que recurrir a esa diferencia de goles en esta fase de grupos. Y con esto ya tenemos las 2 primeras llaves armadas para los octavos de final del Mundial de Clubes. Por un lado vamos a tener a Palmeiras y Botafogo, y por el otro al Paris Saint-Germain contra el Inter de Miami. Luego, otro clasificado que ya sabe que va a estar como primero es el Flamengo. De hecho, el único del resto de equipos que quedan. El Flamengo sabe que va a estar clasificado como primero del grupo D, y ahora está esperando al que quede segundo del grupo C, que puede ser el Benfica, Boca. Entre los dos se va a ver quién queda segundo de ese grupo, que puede ser Benfica, Boca e incluso Bayern de Múnich. Tiene también la chance de quedarse segundo. Como ya les digo, el único que está seguro en la próxima ronda como primero es Flamengo. El resto de grupos se tiene que definir. Y justamente mañana se define el grupo C y grupo D
vamos a tener a primera hora la definición del grupo C, con los partidos entre el Bayern Múnich contra el Benfica. Bueno, Benfica-Bayern Múnich, porque en ese partido la FIFA lo ha puesto como local al Benfica, así que el Bayern seguramente lo vamos a ver con la camiseta alterna, porque los dos juegan de rojo. Y el otro va a ser el encuentro entre el Auckland City y Boca Juniors. Aquí también pues se está definiendo todo, porque el Bayern está primero con 6 puntos, Benfica segundo con 4, Boca tercero con 1 y el Auckland City ya está eliminado con 0. La lógica dice que Boca le debería ganar al Auckland City, que ya ha recibido 16 goles en 2 partidos, así que la lógica dice eso, Boca le va a ganar al Auckland City. Y, a ver, el Benfica con un empate contra el Bayern clasifica. Si empata o gana, clasifica. Ahora, si pierde contra el Bayern y Boca gana, ahí sí se va a tener que recurrir también al tema de la diferencia de gol, porque Benfica y Boca empataron 2-2, así que en el enfrentamiento directo están iguales, por lo tanto se va a tener que ver esa diferencia, y aquí lo importante es principalmente cuántos goles te hace el Bayern y cuántos les haces tú al Auckland City. Boca le compitió bien al Bayern, le marcó un gol, y eso hizo que el partido pues simplemente terminara 2-1. Y el Benfica, bueno, vamos a ver cómo le va contra el Bayern. Ya se habían enfrentado, les comenté, en la Champions de esta temporada. Iba a decir este año, pero fue esta temporada en la fase Liga. Y el Benfica fue al Allianz Arena, se cerró bien y solamente perdió por 1-0. Obviamente ya es diferente, para Europa es final de temporada, llegan cansados. Pero el Benfica por ahí puede buscar así un resultado corto también de un gol. O por qué no, salir a ganar o empatar el partido y con eso ya clasificaría. Y Boca va a depender no solo de ganarle al Auckland City, que debería ser, entre comillas, lo fácil, que es un equipo semiprofesional, el equipo del Auckland de Nueva Zelanda. Ya hemos comentado eso como curiosidad en la primera fecha. Son jugadores que no viven 100% del fútbol, sino que tienen otras profesiones allá en ese país, porque simplemente no les da, obviamente, el cobrar o ganar dinero como hacen jugadores de otras ligas más conocidas. En fin, así que Boca debe intentar ganar, porque en diferencia de gol ahorita tiene -1 y el Benfica tiene +6, pero esos +6 son por los 6 goles que le hizo el Auckland City. Y Boca tiene -1 porque solamente perdió por un gol contra el Bayern. Así que Boca tiene que ganar e intentar hacer mínimos 7 goles. Por si mete 7 tendría +6 de diferencia y empataría con el Benfica. Y esperar que el Benfica pues pierda también, y no solamente pierda, sino que lo haga por 1 o 2 goles que le permitan a Boca bajar esa cuota que necesita para pasar a la siguiente ronda en caso quede en empate contra el equipo portugués. Suena algo confuso al inicio, pero ya cuando al final se define el grupo ya veremos con más calma la tabla. Ya en el turno estelar se van a enfrentar por el grupo D, también definición con todo. Flamengo juega contra los Ángeles Fútbol Club y el Chelsea y el Esperance Tunis se juegan el pase directo a los octavos de final. Ese partido es una final adelantada. Aunque el Chelsea es claro favorito, el Esperance Tunis tiene esta chance de poder hacer algo histórico y eliminar al equipo de Inglaterra. Que, bueno, puede suceder, sí, seguramente. Ya se están viendo sorpresas. Pero aún no se ha visto una sorpresa de... Creo que la única ha sido del Inter de Miami. Porque equipos sudamericanos ganándole a los europeos sí que ha sido sorpresa, pero dentro de todo, Sudamérica también hay equipos competitivos, ¿no? Obviamente a nivel de ligas, Champions, Europa se ha mostrado superior estos últimos años, aunque la están pasando mal en este Mundial de Clubes. Sudamérica está demostrando buen nivel, pero no hemos visto, como les digo, más allá del Inter de Miami, equipos de otras confederaciones como África, Asia, dando golpes en los resultados, porque sí han competido bien, pero se les ha terminado escapando. Al final ha terminado pesando la jerarquía de los grandes. Pero aquí podría haber una sorpresa. El Chelsea claramente parte como favorito, pero el Esperance Tunis tiene 3 puntos. Los dos tienen 3 puntos y se van a jugar el todo por el todo.
Obviamente con un empate pasa el Chelsea porque el Chelsea tiene diferencia de gol 0 y el Esperance de Túnez tiene diferencia de gol -1. Con un empate pasa el Chelsea. Con una victoria pasa el Chelsea, claramente si gana el Chelsea, pero si gana Esperance de Túnez, pasa Esperance Túnez. Y Flamengo ya está asegurado con el primer lugar, como les decía. Pase lo que pase, el Flamengo va a estar como primero de grupo. Y bueno, querrá hacer puntaje perfecto seguramente contra el Los Ángeles Fútbol Club, pero también tiene chances de poder rotar un poco el equipo y guardarlos para la siguiente ronda, dependiendo del rival también al que se vayan a enfrentar del grupo C. Y bien amigos, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, espero que les haya gustado. Ya saben que si quieren escuchar más, nos pueden seguir como Fútbol Mundial en las plataformas de podcast de Spotify, Spotify for Podcasters, Apple Podcasts, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Podcast Addict, Overcast, Podtail y Castbox. También estamos en YouTube y YouTube Music como Fútbol Mundial Podcast y en las redes sociales también Fútbol Mundial Podcast en Instagram, Facebook y TikTok. Soy Javier Salinas, me despido, muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos en el siguiente. Adiós.